La Revolución Liberal, el despertar del Ecuador moderno. Era 5 de junio de 1895, el día que cambió la historia del Ecuador. Explica que antes de esta fecha el país estaba sumido por el conservadorismo extremo, ligado únicamente a la Iglesia. Se dio entonces el movimiento radical impulsado por el general Eloy Alfaro, quien comenzó su lucha contra los conservadores, el descontento social y la crisis económica que se vivía en la época. Fueron algunas de las razones para que estalle la Revolución Liberal. Pero hablemos un poco de Eloy Alfaro. Fue hijo de un republicano español llamado Don Manuel Alfaro y González, que llegó al Ecuador en calidad de exiliado político. Y su madre es nativa de la provincia de Manabí, Doña María Natividad Delgado López. Fue un autodidacta y en su vida tuvo la oportunidad, por razones políticas, de vivir muchos años fuera del país. El conocimiento de una realidad internacional y las dificultades que tuvo que pasar ayudaron sin duda en su formación de una sólida personalidad. Desde muy joven demostró su capacidad de liderazgo. Se dedicó al comercio de sombreros de paja toquilla en Panamá, donde logró amasar una fortuna que más tarde utilizaría para financiar causas intelectuales y políticas, como las publicaciones de Juan Montalvo. Debido a su firme oposición al gobierno de Ignacio de Veintimilla, Alfaro tuvo que vivir como exiliado político. Mientras se encontraba radicando en Managua, recibió la noticia del pronunciamiento del 5 de junio de 1895, siendo convocado a Ecuador para asumir la jefatura del gobierno revolucionario. Pero se preguntarán, ¿cuál fue el detonante de esta revolución? Fue el escándalo de la venta de la bandera. Aunque la tensión venía décadas atrás, el evento que hizo explotar esta revolución fue un acto de corrupción internacional en 1894, bajo el gobierno de Luis Cordero. Pero, ¿cómo pasó? Pues Chile quería vender un buque de guerra, llamado el Esmeralda, al país de Japón. Pero como Chile era neutral en la guerra chino-japonesa, usó la bandera de Ecuador para disfrazar la transacción. En consecuencia, el pueblo ecuatoriano lo sintió como una traición a la patria. Esto unificó a las milicias y a la burguesía contra el gobierno conservador, forzando la renuncia de Cordero y abriendo paso a los liberales. También hubo un motivo económico, pues la burguesía comercial de Guayaquil, en el gran auge cacaotero, los dueños de las plantaciones de cacao y los banqueros de la costa necesitaban un estado que no estuviera controlado por los terratenientes de la sierra ni por la iglesia, pues estos querían leyes que facilitaran el comercio internacional, bancos modernos y una infraestructura que conectara los mercados. También encontramos las causas para que se dé la Revolución Liberal, en donde podemos hacer mención al dominio político y económico de los conservadores y el gran poder de la Iglesia Católica en el Estado, en donde la Iglesia Católica tenía mucho poder, ya sea económico, político y social, en lo que los campesinos y artesanos realmente tuvieron un gran desacuerdo con la Iglesia Católica y buscaron cambiarlo. También encontramos la desigualdad social y falta de derechos. Los objetivos de la Revolución Liberal fue separar la Iglesia del Estado y la educación de la Iglesia, en donde se obtuvo un Estado laico y una educación laica. También se buscó garantizar las libertades individuales e impulsar la educación pública. Como consecuencias negativas tenemos los conflictos internos entre los liberales, en donde empezó a haber discusiones y disputas entre los mismos liberales, ya que sentían que los principios que defendían ya no les correspondía a ellos y ya no se sentían identificados, por lo cual empezó a haber más disputas y separaciones o hasta disoluciones
de algunos centros estratégicos por parte de los liberales. Uno de los mayores legados de la Revolución Liberal fue la educación. La educación primaria se declaró obligatoria, gratuita y laica. Se formaron nuevos maestros y se crearon importantes instituciones educativas como el Colegio Mejía, Juan Montalvo y Manuela Cañizares. También se fundaron el Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes. En infraestructura destacó la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, símbolo de integración nacional y modernización. Pero no lo hizo solo. Existieron otros líderes clave, los protagonistas olvidados, como Leonidas Plaza Gutiérrez, quien fue una figura militar brillante, y más tarde fue presidente y consolidó leyes fundamentales como el divorcio y la ley de las manos muertas. Pedro Montero fue un líder militar impecable, con una estrategia clave para batallas como la de Lagatazo y Chasqui. Y Abelardo Moncayo, quien fue el cerebro ideológico y educativo detrás del laicismo, gran impulsor de la separación de la Iglesia-Estado. Entre los principales grupos que apoyaron a Eloy Alfaro en la Revolución Liberal podemos mencionar a las Montoneras, las cuales eran un grupo de campesinos, peones de haciendas, artesanos y afroecuatorianos de la costa que se levantaban en contra de la Iglesia Católica, la cual tenía un amplio poder político, social y económico, por lo cual se veían muy afectados dichos grupos. José Martí lo calificó como uno de los pocos latinoamericanos creativos. La lucha de Alfaro no fue perdonada por los traficantes de los intereses del país y fue cobarde y brutalmente asesinado, junto a su hermano Medardo y otros 3 de sus más cercanos coidearios, siendo arrastrado desde el penal García Moreno hasta el Parque El Ejido, en Quito, donde una turba embriagada y pagada incineró su cadáver y de sus 4 acompañantes en la más negra página de la historia del Ecuador. Su legado sigue vivo en la educación pública, el laicismo y la educación nacional del Ecuador. Hemos llegado al final de esta travesía por la historia del Ecuador. No se pierdan otro episodio con nosotros, El Nuevo Mundo.